Jan Potocki. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Jornada tercera. Me despertó el ermitaño, que pareció muy contento de verme sano y salvo. Me abrazó, me bañó las mejillas con sus lágrimas y me dijo: hijo mío, esta noche han ocurrido cosas extrañas. Dime la verdad, ¿has dormido en venta quemada? ¿Se han apoderado de ti los demonios? Todavía hay remedio. Ven al pie del altar, confiesa tus pecados, haz penitencia. El ermitaño siguió largo rato con exhortaciones parecidas y luego se calló en espera de mi respuesta. Entonces le dije: Padre mío, me confesé al salir de Cádiz. Desde entonces no creo haber cometido ningún pecado mortal, salvo en sueños. Es verdad que he dormido en venta quemada, pero si he visto algo, tengo buenas razones para no hablar de ello. Esta respuesta pareció sorprender al ermitaño. Me acusó de estar poseído por el demonio del orgullo y quiso convencerme de que necesitaba una confesión general, mas, viendo que mi obstinación era invencible, abandonó su tono apostólico y adoptando un aire más natural, me dijo: hijo mío, vuestro valor me asombra. Decidme quién sois, qué educación habéis recibido, y si creéis o no creéis en aparecidos. No os neguéis a satisfacer mi curiosidad, padre mío, le respondí. El deseo que mostráis de conocerme no puede sino honrarme, y os quedo obligado por ello. Permitidme que me levante, y me reuniré con vos en la ermita, donde os informaré de cuanto queráis saber sobre mí. El ermitaño volvió a abrazarme y se retiró. Cuando acabé de vestirme, fui en su busca. Estaba calentando leche de cabra, que me ofreció con azúcar y pan. Él solo comió unas raíces cocidas. Cuando acabamos el desayuno, el ermitaño se volvió hacia el endemoniado y le dijo: Pacheco, Pacheco, en nombre de tu Redentor, te ordeno que lleves mis cabras al monte. Pacheco lanzó un aullido horroroso y se retiró. Entonces empecé mi historia, que le conté en estos términos: historia de Alfonso van Weerden. Pertenezco a una familia antiquísima, pero que ha tenido escasa ilustración y menos bienes todavía. Nuestro patrimonio todo nunca ha consistido en otra cosa que en un feudo noble, llamado Weerden, dependiente de la Casa de Borgoña y situado en medio de las Ardenas. Mi padre, que tenía un hermano mayor, hubo de contentarse con una escasísima legítima, que bastaba sin embargo para mantenerle honrosamente en el ejército. Hizo toda la guerra de sucesión y, cuando llegó la paz, el rey Felipe V le concedió el grado de teniente coronel de los guardias valones. Reinaba entonces en el ejército español cierto espíritu de pundonor llevado hasta la delicadeza más extrema, y mi padre llevaba más lejos todavía ese exceso. Realmente no se le puede criticar por ello, puesto que el honor es propiamente el alma y la vida de un militar. No había en Madrid un solo duelo cuyo ceremonial no regulase mi padre, y cuando decía que las reparaciones eran suficientes, todos se daban por satisfechos. Si por azar alguien no se mostraba contento, al punto tenía que vérselas con mi propio padre, que no dejaba de sostener con la punta de la espada el peso de cada una de sus decisiones. Además, mi padre llevaba un libro blanco en el que anotaba la historia de cada duelo con todas sus circunstancias. Gracias a ello tenía una gran ventaja para pronunciarse con equidad en todos los casos dudosos. Ocupado de forma casi exclusiva de su tribunal de sangre, mi padre no se había mostrado muy sensible a los encantos del amor, pero su corazón terminó siendo conmovido por los atractivos de una señorita, aún bastante joven, llamada Urraca de Gómez, hija del oidor de Granada, y de la estirpe de los antiguos reyes de la región. Amigos comunes no tardaron en poner en contacto a las partes interesadas, y el matrimonio se acordó. Le pareció oportuno a mi padre invitar a sus bodas a todas las personas con las que se había batido, salvo las que habían muerto, desde luego. A la mesa se sentaron 122, 13 se hallaban ausentes de Madrid, igual que otros 33 con los que se había batido en el ejército, de los que no tenía noticias. Mi madre me contó muchas veces que las bodas fueron extraordinariamente alegres, y que en ellas se vio reinar la mayor cordialidad, cosa que no me cuesta creer, porque, en el fondo, mi padre era de un corazón excelente y todo el mundo le quería. Además, mi padre estaba muy unido a España, y nunca la hubiese abandonado, pero 2 meses después de su boda, recibió una carta firmada por el magistrado de la villa de Bouillon. Le anunciaba que su hermano había muerto sin hijos, y que el fundo le correspondía a él. La noticia sumió a mi padre en la mayor turbación, y mi madre me ha contado que estaba entonces tan distraído que no podían sacarle una sola palabra. En fin, que abrió su crónica de duelos, eligió a los 12 hombres de Madrid que más duelos habían tenido, los invitó a acudir a su casa y les dirigió estas palabras: queridos hermanos de armas, ya sabéis cuántas veces he tranquilizado vuestra conciencia en los casos en que el honor parecía comprometido. Hoy, yo mismo me veo obligado a remitirme a vuestras luces,
porque temo que falle mi propio juicio, o, mejor dicho, temo que se vea ensombrecido por cierto sentimiento de parcialidad. Esta es una carta que me escriben los magistrados de Bouillon, cuyo testimonio merece respeto aunque no sean gentilhombres. Decidme si el honor me obliga a vivir en el castillo de mis padres, o si debo seguir sirviendo al rey don Felipe, que me ha colmado de privilegios y que acaba de elevarme al rango de brigadier general. Dejo la carta sobre la mesa y me retiro. Volveré dentro de media hora para conocer vuestra decisión. Después de hablar así, mi padre salió del aposento. Regresó al cabo de media hora y los caballeros votaron. 5 eran favorables a que siguiese en el ejército, y 7 a que se fuera a vivir a las Ardenas. Mi padre se sometió sin rechistar a la opinión de la mayoría. A mi madre le hubiera gustado quedarse en España, pero estaba tan unida a su esposo que él ni siquiera se dio cuenta de la repugnancia que ella sentía a tener que expatriarse. Finalmente, solo se preocuparon de los preparativos del viaje y de algunas personas que debían ser de la partida, para representar a España en medio de las Ardenas. Aunque yo no hubiese nacido todavía, mi padre, quien no dudaba de que habría de venir al mundo, pensó que era el momento oportuno para adjudicarme un maestro de esgrima. Para ese cargo puso sus ojos en García Hierro, el mejor preboste de sala que nunca hubo en Madrid. A este joven, harto de recibir palizas todos los días en la plaza de la Cebada, no le costó mucho decidirse a viajar. Por otro lado, como mi madre no quería marcharse sin un limosnero, eligió a Íñigo Vélez, teólogo graduado en Cuenca, que debía instruirme en la religión católica y en la lengua castellana. Todas estas disposiciones en pro de mi educación se tomaron año y medio antes de mi nacimiento. Cuando mi padre estuvo preparado para el viaje, fue a despedirse del rey y, de acuerdo con la costumbre de la corte española, puso una rodilla en tierra para besarle la mano, pero al hacerlo, se le encogió el corazón, tanto que cayó desfallecido y tuvieron que llevarlo a casa. Al día siguiente, fue a despedirse de don Fernando de Lara, en ese entonces primer ministro. Este caballero le recibió con una distinción extraordinaria y le hizo saber que el rey le concedía una pensión de 12.000 reales, al mismo tiempo que el grado de sargento general, equivalente al de mariscal de campo. Mi padre hubiera dado parte de su sangre por poderse arrojar una vez más a los pies de su amo, pero como ya se había despedido, se limitó a expresar en una carta parte de los sentimientos que inundaban su corazón. Finalmente abandonó Madrid derramando muchas lágrimas. Mi padre eligió la ruta de Cataluña para volver a ver una vez más las comarcas donde había guerreado y despedirse de algunos de sus antiguos camaradas que tenían cargos en esa frontera. Luego entró en Francia por Perpiñán. Ningún lance importuno turbó su viaje hasta Lyon, pero cuando salió de esa ciudad con caballos de posta, fue adelantado por una silla que, más ligera, llegó antes a la posta de relevo. Mi padre, que llegó un momento más tarde, vio que ya estaban poniendo los caballos a la silla. Tomó al punto su espada y, acercándose al viajero, le pidió permiso para hablar un momento en privado. El viajero, que era un coronel francés, viendo a mi padre con uniforme de oficial general, tomó también su espada para hacerle los honores. Entraron en la posada que había frente a la posta y pidieron un cuarto. Cuando estuvieron a solas, mi padre le dijo al otro viajero: «Caballero, vuestra silla ha adelantado a mi carroza para llegar a la posta antes que yo». Tal proceder, que en sí mismo no es un insulto, tiene algo de descortesía, por lo que me creo obligado a pediros una satisfacción. Atónito, el coronel echó toda la culpa a sus postillones, y aseguró no haber existido ninguna intención de su parte. «Caballero», le contestó mi padre, «tampoco pretendo hacer de esto un asunto grave, y me daré por satisfecho con un duelo a primera sangre». Y mientras decía estas palabras, sacó la espada. «Esperad un instante», dijo el francés. «Me parece que no son mis postillones quienes han adelantado a los vuestros, sino los vuestros, quienes, por ir más despacio, se han quedado atrás». Después de reflexionar un momento, mi padre le dijo al coronel: «Caballero, creo que tenéis razón, y si me hubierais hecho esa observación antes de haber sacado la espada, no nos habríamos batido, pero, como comprenderéis, al punto que han llegado las cosas se necesita un poco de sangre». El coronel, a quien sin duda esta última razón debió parecerle bastante buena, sacó también su espada. El combate no duró mucho. Sintiéndose herido, mi padre bajó enseguida la punta de su espada y dio toda clase de excusas al coronel por la molestia que le había causado. Este respondió ofreciéndole sus servicios, le dio las señas donde lo encontraría en París. Volvió a montar en su silla y se marchó.
Mi padre consideró al principio muy leve su herida, estaba tan cubierto de ellas que el nuevo golpe no podía ir a parar sino sobre una cicatriz antigua. En efecto, la espada del coronel había reabierto una antigua herida de mosquetón cuya bala se había quedado dentro. El plomo hizo nuevos esfuerzos por salir, terminó saliendo tras una cura de 2 meses, y de nuevo se pusieron en camino. Una vez llegado a París, el primer cuidado de mi padre fue visitar al coronel, que resultó ser el marqués de Urfe. Era uno de los cortesanos más influyentes. Recibió a mi padre con una cordialidad extremada y se ofreció para presentarle al ministro, así como en las mejores casas. Mi padre se lo agradeció y únicamente le pidió que le presentara al duque de Tavannes, que era entonces decano de los mariscales, porque quiso informarse de cuanto afectaba al Tribunal del Pundonor, del que siempre se había hecho una altísima idea, y del que con frecuencia había hablado en España como de una institución muy sabia, que él hubiese querido ver introducir en el reino. El mariscal recibió a mi padre con mucha cortesía y le recomendó al caballero de Bellievre, primer oficial de los señores mariscales y relator de su tribunal. Como el caballero acudía con frecuencia a casa de mi padre, tuvo conocimiento de su crónica de duelos. La obra le pareció única en su género, y pidió permiso para comunicársela a los señores mariscales, que opinaron lo mismo que su primer oficial y mandaron pedir a mi padre el favor de hacer una copia, que sería guardada en el archivo de su tribunal. Ninguna otra proposición podía halagar más a mi padre, que sintió una alegría indecible. Semejantes muestras de aprecio hicieron muy grata a mi padre su estancia en París, pero mi madre opinaba de otro modo. Se había jurado a sí misma no solo no aprender francés, sino ni siquiera escuchar cuando hablasen esa lengua. Su confesor Íñigo Vélez no dejaba de quejarse amargamente de las libertades de la Iglesia galicana, y García Hierro remataba todas sus conversaciones afirmando que los franceses eran unos gabachos. Por fin abandonamos París, al cabo de 4 días llegamos a Bouillon. Mi padre se dio a conocer ante el magistrado y fue a tomar posesión de su feudo. El tejado de nuestros antepasados, privado de la presencia de sus dueños, lo estaba también de una parte de sus tejas, hasta el punto de que llovía en las habitaciones tanto como en el patio, con la diferencia de que el pavimento del patio se secaba enseguida, mientras que el agua había hecho en las habitaciones charcos que nunca se secaban. Esa inundación doméstica no desagradó a mi padre, porque le recordaba el asedio de Lérida, 18, donde había pasado 3 semanas metido en el agua. Sin embargo, su primer cuidado fue poner en un lugar seco la cama de su esposa. Había en la sala de recepción una chimenea flamenca, a cuyo alrededor fácilmente podían calentarse 15 personas, y cuya campana formaba una especie de techo sostenido por 2 columnas a cada lado. Taparon el tubo de esa chimenea y, bajo su campana, pudieron colocar la cama de mi madre, con su mesilla y una silla, y como el hogar de la chimenea estaba un pie más alto, formaba una especie de isla bastante inabordable. Mi padre se instaló en el otro lado del salón, sobre 2 mesas unidas por tablas y, desde su cama a la de mi madre, se practicó una escollera, fortificada en su centro por una especie de estacada construida por baúles y cajas. Esa obra se acabó el mismo día de nuestra llegada al castillo. Yo vine al mundo a los 9 meses exactos de ese día. Mientras trabajaban con gran actividad en las reparaciones más urgentes, mi padre recibió una carta que le colmó de alegría. La firmaba el mariscal de Tavannes, que le pedía su opinión sobre un asunto de honor que entonces estaba juzgando el tribunal. Este auténtico favor le pareció a mi padre de tal importancia que quiso celebrarlo dando una fiesta a toda la vecindad. Pero no teníamos vecinos, por lo que la fiesta se limitó a un fandango interpretado por el maestro de esgrima y la señora Frasca, primera camarera de mi madre. En su respuesta a la carta del mariscal, mi padre pidió que tuvieran a bien comunicarle los extractos de los procesos planteados ante el tribunal. Le fue concedida esa gracia, y a primeros de cada mes recibía un pliego suficiente para entretenerle y servir de tema de conversación durante más de 4 semanas, en las noches de invierno alrededor de la gran chimenea, y en verano sobre 2 bancos que había delante de la puerta del castillo. Durante todo el embarazo de mi madre, mi padre le hablaba continuamente del hijo que tendría, y pensó en darme un padrino. Mi madre se inclinaba por el mariscal de Tavannes o por el marqués de Urfe. Mi padre estaba de acuerdo que eso sería gran honor para nosotros, pero temió que tales señores creyesen hacerle demasiado honor y, por una delicadeza perfectamente entendida, se decidió por el caballero de Bellievre, quien por su parte aceptó lleno de estima y gratitud. Finalmente, vine al mundo. A los 3 años ya tenía un pequeño florete, y a los 6 podía disparar pistolas sin cerrar los ojos.
Tenía unos 7 años cuando recibimos la visita de mi padrino. Este gentilhombre se había casado en Tournai, donde desempeñaba el cargo de teniente de la condestablía y relator del Tribunal de Honor. Son estos cargos cuya institución se remonta al tiempo de los torneos y que, más tarde, fueron unidos al Tribunal de Mariscales de Francia. Madame de Bellièvre era de salud muy delicada, y su marido la llevaba a las aguas de Spa. Ambos me tomaron gran cariño y, como no tenían hijos, rogaron encarecidamente a mi padre que les confiase mi educación, que no podría estar bien atendida en una comarca tan apartada como era la del castillo de Werden. Mi padre consintió en ello, le decidió sobre todo el cargo de relator del Tribunal de Honor, pues le prometía que, en casa de Bellièvre, yo no dejaría de imbuirme desde hora temprana en los principios que un día deberían determinar mi conducta. Al principio se pensó que me acompañara García Hierro, pues mi padre consideraba que la manera más noble de batirse era con la espada en la mano derecha y el puñal en la mano izquierda, género de esgrima completamente desconocido en Francia. Pero como mi padre tenía la costumbre de cruzar la espada todas las mañanas en la muralla con hierro, y ese ejercicio se había vuelto necesario para su salud, decidió no prescindir de él. También se pensó en mandar conmigo al teólogo Íñigo Vélez, pero como mi madre solo sabía el español, era muy lógico que no pudiera prescindir de un confesor que supiese esa lengua. De modo que no tuve a mi lado a los dos hombres que, antes de mi nacimiento, fueron destinados a educarme. Sin embargo, me asignaron un ayuda de cámara español, a fin de que usase con él la lengua castellana. Con mi padrino, partí hacia Spa, donde pasamos 2 meses. Hicimos un viaje a Holanda y hacia el final del otoño llegamos a Tournai. El caballero de Bellièvre respondía perfectamente a la confianza que mi padre había depositado en él y, durante 6 años, no descuidó nada de lo que podía contribuir a convertirme un día en un oficial excelente. Al cabo de ese tiempo, murió Madame de Bellièvre, y su marido abandonó Flandes para instalarse en París. En cuanto a mí, fui llamado a la casa paterna. Tras un viaje que la avanzada estación hizo bastante importuno, llegué al castillo unas 2 horas después de la puesta de sol, y encontré a sus habitantes reunidos en torno a la gran chimenea. Aunque encantado de verme, mi padre no se entregó a demostraciones que hubieran podido comprometer eso que los españoles llaman la gravedad. Mi madre me bañó con sus lágrimas. El teólogo Íñigo Vélez me dio su bendición, y el espadachín Hierro me ofreció un florete. Hicimos un asalto del que salí bien parado, mejor de lo que correspondía a mi edad. Mi padre era demasiado experto en armas para no darse cuenta, y su gravedad dejó paso a la más viva ternura. Sirvieron la cena y todos estuvimos muy alegres. Acabada la cena nos reunimos de nuevo en torno a la chimenea y mi padre le dijo al teólogo: «Reverendo don Íñigo, me daríais un gran placer si vais en busca de ese gran libro vuestro en el que hay tantas historias maravillosas, y nos leéis alguna». El teólogo subió a su cuarto y regresó con un infolio encuadernado en pergamino blanco que el tiempo había amarillecido. Lo abrió al azar y leyó lo que sigue: Historia de Tribulcio de Rávena. Había una vez, en una ciudad de Italia llamada Rávena, un joven llamado Tribulcio. Era hermoso y rico, y tenía alta opinión de sí mismo. Las muchachas de Rávena se asomaban a la ventana para verle pasar, pero ninguna le agradaba. Y si en alguna ocasión sentía algún gusto por una u otra, no lo demostraba, por miedo a hacerle demasiado honor, pero, finalmente, todo ese orgullo no pudo resistirse a los encantos de la joven y bella Nina dei Hierasi. Tribulcio tuvo a bien declararle su amor. Nina respondió que el señor Tribulcio le hacía un gran honor, pero que desde su infancia amaba a su primo Tebaldo dei Hierasi, y que con toda seguridad nunca amaría a ningún otro. Ante esta inesperada respuesta, Tribulcio se fue con muestras del más extremado furor. 8 días más tarde, que era domingo, cuando todos los ciudadanos de Rávena iban a la iglesia metropolitana de San Pedro, Tribulcio divisó entre la multitud a Tebaldo dando el brazo a su prima. Se echó la capa sobre el rostro y lo siguió. Cuando entró en la iglesia, donde no se permite ocultar el rostro bajo la capa, los dos amantes se habrían dado cuenta fácilmente de que Tribulcio les seguía de no estar ocupados únicamente en su amor y atendiendo más a este que a la misa, cosa que es gran pecado. Mientras tanto, Tribulcio se había sentado en un banco detrás de ellos, de modo que oía todas sus palabras y alimentaba con ellas su rabia. Subió entonces un sacerdote al púlpito y dijo: «Hermanos míos, estoy aquí para hacer públicas las amonestaciones de Tebaldo y de Nina dei Hierasi. ¿Hay alguien que se oponga a su matrimonio?» «Yo me opongo», exclamó Tribulcio. Y al mismo tiempo propinó 20 puñaladas a los dos amantes. Quisieron detenerle, pero él siguió dando puñaladas, salió de la iglesia,
luego de la ciudad y llegó al estado de Venecia. Aunque Tribulcio era orgulloso y estaba echado a perder por su fortuna, su alma seguía siendo sensible. Los remordimientos vengaron a sus víctimas, y llevó de ciudad en ciudad una existencia deplorable. Al cabo de unos años, sus parientes arreglaron el caso, y él pudo regresar a Rávena, pero no era el mismo Tribulcio, radiante de felicidad y orgulloso de sus prendas. Estaba tan cambiado que su misma nodriza no le reconoció. El primer día de su llegada, Tribulcio preguntó dónde estaba la tumba de Nina. Le dijeron que había sido enterrada, junto con su primo, en la iglesia de San Pedro, muy cerca del lugar donde habían sido asesinados. Tribulcio se dirigió a la iglesia temblando, y cuando estuvo junto a la tumba la abrazó y derramó un torrente de lágrimas. Fuera cual fuese el dolor sentido en ese momento por el desdichado asesino, se dio cuenta de que el llanto le aliviaba. Por eso dio su bolsa al sacristán y logró de él la posibilidad de entrar en la iglesia siempre que quisiese, hasta el punto de que acabó yendo todas las noches, y el sacristán, que se había acostumbrado a sus visitas, apenas reparaba en él. Una noche, Tribulcio, que no había dormido la anterior, se quedó dormido junto a la tumba y, cuando se despertó, la iglesia estaba cerrada. Decidió pasar allí la noche, porque sentía gusto en alimentar su tristeza y su melancolía. Oyó una tras otra las campanadas de las horas, y le hubiera gustado que aquel tañido fuese el de su muerte. Por fin dieron las 12. Entonces la puerta de la sacristía se abrió y Tribulcio vio entrar el sacristán con su linterna en una mano y una escoba en la otra. Pero aquel sacristán no era más que un esqueleto. Tenía un poco de piel sobre la cara y una especie de ojos huecos, la sobrepelliz que llevaba pegada a los huesos mostraba con toda nitidez que no tenía nada de carne. El espantoso sacristán dejó la linterna en el altar mayor y encendió los cirios como si fueran a celebrarse vísperas. Luego empezó a barrer la iglesia y a quitarle el polvo a los bancos. Llegó a pasar 3 veces cerca de Tribulcio, pero no pareció verle. Se dirigió por último a la puerta de la sacristía e hizo sonar la campanilla que siempre hay en ella. Entonces las tumbas se abrieron, los muertos surgieron envueltos en sus mortajas y entonaron letanías en tono muy melancólico. Después de salmodiar de ese modo un rato, un muerto, vestido con sobrepelliz y estola, subió al púlpito y dijo: «Hermanos míos, estoy aquí para publicar las amonestaciones de Tebaldo y Nina Dei Hieraci, condenado Tribulcio. ¿Os oponéis a este matrimonio?». En este punto, mi padre interrumpió al teólogo y, volviéndose hacia mí, me dijo: «Querido hijo Alfonso, ¿habríais tenido miedo de haber estado en el lugar de Tribulcio?» «Querido padre», le respondí, «creo que habría tenido mucho miedo». Entonces mi padre se levantó furioso, saltó sobre su espada y quiso atravesarme con ella. Se interpusieron entre él y yo, y terminaron calmándole un poco. Sin embargo, cuando volvió a su asiento, me lanzó una mirada terrible y me dijo: «Hijo indigno de mí, tu cobardía deshonra en cierto modo al regimiento de los guardias balones donde quería que entrases». Tras estos duros reproches, que a punto estuvieron de hacerme morir de vergüenza, hubo un gran silencio. García fue el primero en romperlo y, dirigiéndose a mi padre, le dijo: «Mi señor, si me atreviera a decir mi opinión a vuestra excelencia, sería para demostrar a vuestro señor hijo que no hay aparecidos, ni espectros, ni muertos que canten letanías, y que no puede haberlos. De este modo, probablemente no tendría miedo». «Señor Hierro», respondió mi padre con cierta acritud, «olvidáis que ayer tuve el honor de enseñaros una historia de aparecidos, escrita por la propia mano de mi bisabuelo». «Mi señor», replicó García, «no seré yo quien desmienta al bisabuelo de vuestra excelencia». «¿Qué queréis decir con eso de que no seré yo quien desmienta? Sabéis que esa expresión supone la posibilidad de que estéis desmintiendo a mi bisabuelo». «Mi señor», replicó García, «de sobra sé que soy muy poca cosa para que vuestro bisabuelo pretendiera de mí una satisfacción». Entonces mi padre, con ademanes más terribles todavía, dijo: «Hierro, que el cielo os guarde de darme excusas, porque supondrían una ofensa». «En fin», dijo García, «no me queda más que someterme al castigo que vuestra excelencia quiera infligirme en nombre de su bisabuelo, aunque, por el honor de mi profesión, quisiera que fuese nuestro limosnero quien me administrase el castigo. Para que pueda considerarlo como penitencia eclesiástica». «No es mala esa idea», dijo entonces mi padre, en tono algo más calmado. «Recuerdo haber escrito en otro tiempo un breve tratado sobre las satisfacciones admisibles en casos en que no podía tener lugar el duelo. Dejadme que lo piense». Al principio, mi padre pareció meditar el asunto, pero de reflexión en reflexión acabó por dormirse en su sillón. Mi madre ya dormía, lo mismo que el teólogo, y García no tardó en secundar su ejemplo.
Entonces creí mi deber retirarme, y así fue como transcurrió la primera jornada de mi regreso a la casa paterna. Al día siguiente, practiqué la espada con García y salí de caza. Cenamos, y cuando se levantó la mesa, mi padre volvió a pedir al teólogo que fuese en busca de su grueso libro. El reverendo obedeció, lo abrió al azar, y leyó lo que voy a contar: Historia de Landulfo de Ferrara. En una ciudad de Italia llamada Ferrara, había un joven llamado Landulfo. Era un libertino sin religión que horrorizaba a todas las almas buenas de la comarca. Este malvado se había aficionado apasionadamente al trato de las cortesanas, y había estado con todas las de la ciudad, pero ninguna le gustó tanto como Bianca de Rossi, porque superaba a todas las otras en lubricidad. Bianca no solo era libertina, interesada y depravada, sino que además exigía que sus amantes cometiesen por ella hechos que los deshonraban, y pidió a Landulfo que la llevase todas las noches a su casa, y le hiciese cenar con su madre y su hermana. Landulfo fue inmediatamente a casa de su madre y le planteó la propuesta como la cosa más natural del mundo. La buena madre se deshizo en lágrimas y conjuró a su hijo para que mirase por la fama de su hermana. Sordo a sus plegarias, Landulfo únicamente prometió guardar el mayor secreto posible del asunto. Luego fue en busca de Bianca y la llevó a su casa. La madre y la hermana de Landulfo recibieron a la cortesana mejor de lo que merecía. Mas esta, al ver su bondad, aumentó su insolencia. Durante la cena empleó palabras muy libres y dio a la hermana de su amante lecciones de las que ésta bien podría haber pasado. Por último le dijo, lo mismo que a la madre, que harían bien en marcharse porque quería quedarse a solas con Landulfo. Al día siguiente, la cortesana contó la historia por toda la ciudad, y durante varios días no se habló de otra cosa, hasta el punto de que el rumor público no tardó en informar de todo a Odoardo Zampi, hermano de la madre de Landulfo. Odoardo era hombre al que no se ofendía impunemente. Creyó haberlo sido en la persona de su hermana y ese mismo día mandó asesinar a la infame Bianca. Cuando Landulfo fue a ver a su amante, la encontró apuñalada en medio de un charco de sangre. Pronto supo que había sido su tío el responsable del crimen, corrió a su casa para castigarle, pero le encontró rodeado por los más valientes de la ciudad, que se burlaron de su resentimiento. Como no sabía sobre quién descargar su furia, Landulfo corrió a casa de su madre con la intención de abrumarla a ultrajes. La pobre mujer estaba con su hija y se disponía a sentarse a la mesa. Cuando vio entrar a su hijo, le preguntó si Bianca cenaría con ellas. Ojalá pudiese y te llevase al infierno, con tu hermano y con todos los Zampi, dijo Landulfo. La pobre madre cayó de rodillas y dijo: oh, Dios mío, perdónale sus blasfemias. En ese momento se abrió la puerta con gran estruendo y vieron entrar a un espectro macilento, cosido a puñaladas, aunque seguía conservando un horrible parecido con Bianca. La madre y la hermana de Landulfo se pusieron a rezar, y Dios les otorgó la gracia de poder soportar aquel espectáculo sin morirse de horror. El fantasma avanzó con paso lento y se sentó en la mesa como para cenar. Landulfo, con un valor que solo podía inspirar el demonio, osó tomar un plato y ofrecérselo. El fantasma abrió tanto la boca que su cabeza pareció dividirse en dos, de la boca salió una llama rojiza. Luego adelantó una mano que ardía, tomó un trozo, lo tragó, y lo oyeron caer bajo la mesa. Embulló de este modo todo el plato, y todos los bocados cayeron bajo la mesa. Cuando el plato estuvo vacío, el fantasma, clavando en Landulfo unos ojos espantosos, le dijo: Landulfo, cuando ceno aquí, aquí me acuesto. Vamos, métete en la cama. En este punto, mi padre interrumpió al limosnero y, volviéndose hacia mí, me dijo: hijo mío Alfonso, habríais tenido miedo de haber estado en el lugar de Landulfo. Querido padre, os aseguro que no habría sentido el más ligero temor, le respondí. Mi padre pareció satisfecho con esta respuesta y estuvo muy alegre todo el resto de la velada. Así transcurrían nuestros días sin que nada alterase su uniformidad, salvo que, al llegar el buen tiempo, en lugar de reunirnos alrededor de la chimenea, nos sentábamos en unos bancos que había junto a la puerta. 6 años enteros transcurrieron en medio de esa dulce tranquilidad, y ahora me parece que son otras tantas semanas. Cuando cumplí los 18 años, mi padre decidió que debía ingresar en el regimiento de la Guardia Valona, y, para ello, escribió a varios antiguos compañeros de los que más podía esperar. Estos dignos y respetables militares pusieron toda su influencia en el empeño y obtuvieron un puesto de capitán. Cuando mi padre recibió la noticia, sintió una emoción tan viva que temimos por su vida, pero no tardó en reponerse, y desde entonces solo pensó en los preparativos de mi partida. Quiso que fuese por mar, a fin de entrar en España por Cádiz, y presentarse, en primer lugar, a don Enrique de Sá, comandante de la provincia, que era quien más había contribuido a mi ascenso.
Cuando la silla de posta ya estaba enganchada en el patio del castillo, mi padre me llevó a su cuarto y, tras cerrar la puerta, me dijo, mi querido Alfonso, voy a confiaros un secreto que recibí de mi padre, y que vos confiaréis a vuestro hijo cuando le creáis digno de él. Pensando que se trataba de algún tesoro escondido, le respondí que nunca había considerado el oro como otra cosa que como un medio para socorrer a los desventurados. No, mi querido Alfonso, me respondió mi padre, no se trata de oro ni de plata. Quiero enseñaros una estocada secreta con la que, evitando el golpe contrario y atacando en cuarta el flanco, podéis estar seguro de desarmar a vuestro enemigo. Cogió entonces los floretes, me demostró la estocada en cuestión, me bendijo y me llevó hasta mi carruaje. Besé otra vez la mano de mi madre y partí. Fui por la posta hasta Flesinge, donde encontré un barco que me llevó a Cádiz. Don Enrique de Sá me recibió como si fuera su propio hijo, se ocupó de mi equipaje y puso a mi disposición 2 criados, el uno se llamaba López y el otro Mosquito. De Cádiz fui a Sevilla, y de Sevilla a Córdoba, luego llegué a Andújar, donde tomé el camino de Sierra Morena. He tenido la desgracia de verme separado de mis criados cerca del abrevadero de los Alcornoques. Sin embargo, ese mismo día llegué a Venta Quemada, y ayer por la tarde a vuestra ermita. Querido hijo, me dijo el ermitaño, vuestra historia me ha interesado vivamente, y os quedo muy agradecido por haber tenido a bien contármela. Ahora veo que, por la forma en que habéis sido educado, el miedo es un sentimiento que debe seros totalmente ajeno. Mas, puesto que habéis dormido en Venta Quemada, mucho me temo que estéis expuesto a las obsesiones de los 2 ahorcados, y que tengáis el triste destino del endemoniado. Padre mío, respondí yo al anacoreta. He meditado mucho esta noche en el relato del señor Pacheco. Aunque tenga el diablo en el cuerpo, no deja de ser menos hidalgo y, por eso, le creo incapaz de faltar a la verdad. Además, Íñigo Vélez, limosnero de nuestro castillo, me dijo que, aunque hubo muchos posesos en los primeros siglos de la Iglesia, ahora no los había, y su testimonio me parece muy respetable, sobre todo porque mi padre me ordenó creer a Íñigo en todas las materias que estén relacionadas con nuestra religión. Pero, ¿no habéis visto la horrible cara del endemoniado?, dijo el ermitaño. ¿Y cómo le han dejado tuerto los demonios? Padre mío, le respondí yo, el señor Pacheco puede haber perdido el ojo de otra forma. Además, en todas esas materias me remito a quienes saben más de ellas que yo. A mí me basta con no tener miedo a vampiros ni aparecidos. Sin embargo, si queréis darme alguna reliquia santa para reservarme de sus ataques, os prometo llevarla con fe y veneración. El ermitaño pareció sonreír un poco ante mi ingenuidad, y luego me dijo, veo, querido hijo, que aún tenéis fe, pero me temo que no os dure mucho. Los Gómez, de los que descendéis por la rama femenina, son cristianos nuevos. Y, según dicen, algunos siguen siendo musulmanes en el fondo de su corazón. Si os ofrecieran una fortuna inmensa por cambiar de religión, ¿la aceptaríais? No, de ningún modo, le respondí. Me parece que renunciar a la religión propia o abandonar las banderas es algo igualmente deshonroso. En este punto el ermitaño pareció volver a sonreír, y luego me dijo, veo con pena que vuestras virtudes descansan en un pundonor exagerado hasta el exceso, y os advierto que no encontraréis Madrid tan aficionado a la espada como lo era en tiempos de vuestro padre. Además, las virtudes tienen ahora principios más seguros. Pero no quiero deteneros más, porque es dura la jornada que tenéis que hacer para llegar a la Venta del Peñón, o Posada de la Roca. A pesar de los ladrones, el posadero sigue viviendo en ella, porque cuenta con la protección de una banda de gitanos acampados en los alrededores. Pasado mañana llegaréis a la Venta de Cárdenas, donde ya estaréis fuera de Sierra Morena. He puesto algunas provisiones en las alforjas de vuestra silla. Tras estas palabras, el ermitaño me abrazó lleno de ternura, pero no me dio ninguna reliquia para defenderme de los demonios. No quise pedírsela otra vez, y monté a caballo. De camino, me puse a reflexionar sobre las máximas que acababa de oír, sin poder imaginar que las virtudes tuviesen bases más sólidas que el pundonor, que en mi opinión contenía por sí solo todas las virtudes. Seguía entregado a estas cavilaciones cuando un caballero, saliendo de improviso de detrás de una roca, me cortó el camino y me dijo, ¿os llamáis Alfonso? Mi respuesta fue afirmativa. Entonces dijo el caballero, os arresto en nombre del rey y de la Santa Inquisición. Entregadme vuestra espada. Obedecí sin replicar. Entonces el caballero dio un silbido y sobre mí cayeron, de todas partes, gentes armadas que me ataron las manos a la espalda. Tomamos por las montañas un atajo que, al cabo de una hora, nos condujo hasta un castillo muy fuerte. Se bajó el puente levadizo y entramos. Cuando todavía estábamos bajo el torreón,
Se abrió una puertecilla lateral y me arrojaron en una mazmorra, sin tomarse la molestia siquiera de quitarme las cuerdas que me tenían atado. La mazmorra era completamente oscura y, como no tenía libres las manos para echarlas por delante, me habría costado mucho caminar sin darme de narices contra los muros. Por eso me senté en el sitio en que me encontraba y, como será fácil imaginar, me puse a reflexionar sobre los motivos que podían haber dado lugar a mi encarcelamiento. Mi primera y única idea fue que la Inquisición había arrestado a mis bellas primas, y que las negras habían contado todo lo que había ocurrido en Venta Quemada. Suponiendo que me interrogasen sobre las bellas africanas, solo podía elegir entre traicionarlas y faltar a mi palabra de honor o negar que las conocía, cosa que me habría embarcado en una serie de vergonzosas mentiras. Después de pensar un rato en el camino que debía adoptar, me decidí por el silencio más absoluto, y tomé la firme resolución de no responder ni una palabra a todos los interrogatorios. Una vez resuelta esta duda en mi mente, empecé a pensar en los sucesos de los 2 días anteriores. No tenía ninguna duda de que mis primas eran mujeres de carne y hueso. Me lo decía no sé qué sensación más fuerte que todo lo que se me había dicho sobre el poder de los demonios. Pero seguía muy indignado con ellas por la mala pasada que me habían jugado depositándome bajo la horca. Mientras, pasaba el tiempo. Empecé a tener hambre y, como había oído decir que a veces las mazmorras estaban surtidas de pan y de un cántaro de agua, me puse a buscar con las piernas y los pies por ver si encontraba algo parecido. Y en efecto, no tardé en sentir un cuerpo extraño que resultó ser medio pan. Lo difícil era llevármelo a la boca. Me tumbé junto al pan e intenté cogerlo con los dientes, pero se me escapaba y deslizaba por falta de sujeción. Lo fui empujando hasta apoyarlo contra el muro, y entonces pude comérmelo porque estaba partido por la mitad. Si hubiera estado entero, no habría podido morder en él. También encontré un cántaro, pero me resultó imposible beber. Apenas había humedecido mi gaznate cuando toda el agua se derramó. Seguí buscando y encontré paja en un rincón, me tumbé en ella. Mis manos estaban atadas de una forma muy artística, es decir muy fuerte, pero sin causarme daño. Así que no me costó mucho dormirme.